Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. El día de hoy vamos a seguir avanzando con este primer tema, con este primer bloque que fue el ser humano, el origen del ser humano, desde el surgimiento hasta las primeras sociedades urbanas. El día de hoy nos vamos a ubicar en la página 18 y 19 de nuestro libro de historia. Yo sé que ahorita no lo tienes a la mano, pero de todas maneras, pues vamos a ir viendo poco a poco este tema. Los primeros seres humanos. Los homínidos ya habíamos visto que fueron los ancestros de los seres humanos. Y los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3.5 millones de años. Recuerda que los restos fósiles son todos aquellos restos del antepasado y que nos ayudan a comprender un poquito más acerca de nuestra historia. Podían mantenerse erguidos y caminar, eso significa que pues, de pie, ¿no? Eso significa erguidos. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y también tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos. Por esas características que los hacían diferentes de los primates, pues bueno, fueron capaces de fabricar instrumentos y también los distingue de los primates hominoideos. Existieron dos grupos de homínidos. Los primeros fueron los Australopithecus. Se llamaban así porque sus restos se encontraron en el sur de África, por eso le pusieron ese nombre, Australopithecus afarensis. Y los Homo, ese es el segundo grupo, y Homo significa hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Se dice a partir de la historia que los Homo son los descendientes o los sobrevivientes, de los hombres de la actualidad. Los Australopithecus aparecieron obviamente antes que los Homo. Eran herbívoros, ellos no comían carne y sus características físicas los asemejaban más a los primates, o sea, parecían más changuitos que humanos. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron el paisaje en África. El Australopithecus pues quedó extinto. No sé si has visto la caricatura de los Croods. Ahí aparece justamente lo que son los Australopithecus y el Homo. Si no la has visto, te invito a que la veas. Los Croods, la primer parte de esa saga, ¿de acuerdo? Ahí viene más o menos el tipo de vivencia que tenía el Australopithecus y ya cuando aparece el Homo. En cambio, de los Homo pues había diferentes clasificaciones. Estaba el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo neanderthalis. Se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. O sea, ya su estructura comenzó a cambiar a diferencia de los Australopithecus. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. O sea, ya no parecían tan changuitos. Desarrollaron un pensamiento racional. También desarrollaron el lenguaje oral y crearon símbolos. Recuerda que a partir de que se crea lo que es la escritura, pues desaparece la prehistoria y comienza la historia. La mayoría de los homos se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens. Sapiens significa pensante y Homo significa hombre. Entonces es hombre pensante pensante. Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y pues a transmitir sus conocimientos. Lo que él iba aprendiendo lo iba transmitiendo a las futuras generaciones. Obviamente los homínidos pues tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. Por ejemplo, en África el clima era muy seco y gran parte del territorio estaba formado por sabanas, no por sábanas,
por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y algunos restos dejados por otros depredadores, como por ejemplo las hienas, los leones, etc. Entre los años aproximadamente 80.000 y 10.000 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos muy drásticos debido a las glaciaciones. Un ejemplo es en la película La Era de Hielo. Por ejemplo, la Era de Hielo 1, ahí aparece lo que eran las glaciaciones. Recuerda, si es que la has visto, recuerda cuando Manny, el perezoso, y el tigre van en busca de los seres humanos y pues obviamente quieren entregar al bebé, ¿no? Entonces el ser humano tiene que caminar hacia otra parte. ¿Por qué? Porque se dio justamente esta parte de la glaciación. Ellos iban en busca de otros climas pues más favorables. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Y de aquí viene la teoría que el ser humano cruzó de lo que es el continente asiático hacia el continente americano justamente en esta glaciación, cuando hubo bloques de hielo. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como por ejemplo a donde había hierbas, bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas, y por último regresan nuevamente a lo que eran las estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, pues los sobrevivientes obviamente se adaptaron a las condiciones de cada región natural. Pese a que las condiciones climáticas eran muy extremas, pues bueno, ellos lograron adaptarse. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben obviamente pues a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban ellos pues para recolectar, cazaban y pescaban, y todo eso fue gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. También utilizaron el fuego para cocinar los alimentos. Imagínate cuando descubrieron el saborcito de la carne asada, riquísimo, ¿no? Ya después ya nada más asaban su carnita. Lo utilizaban pues para cocinar. También utilizaban el fuego para protegerse del frío. Curtieron las pieles de animales para vestirse, y pues también las pieles las utilizaban para hacer albergues o para habilitar algunas cuevas. Como el entorno era muy complejo, pues tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional, tenían que comunicarse. Se comenzaron a organizar en clanes, por ejemplo en familias. Algunos cuidaban a los enfermos y también enterraban a sus muertos. Las creencias las comenzaban a manifestar en pinturas rupestres. Y esa es la primera actividad que vas a realizar tú, una pintura rupestre, pero ahorita te voy a explicar. También tallaban esculturas femeninas de piedra y de hueso. También hacían flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. Bueno, te explico rápidamente antes de seguir avanzando. La primera actividad que vas a realizar es una pintura rupestre. Vas a imaginar que eres un homínido, ¿sí? Que vive, pues obviamente en esa época, y en tu cuaderno o en una hoja blanca, en lo que tú te sientas más cómodo, vas a trazar pinturas rupestres y me vas a mí indicar una organización para cazar un mamut. Imagina cómo es que le hacían al momento de ellos de comunicarse para cazar un mamut, y trázalo por medio de pintura rupestre. Recuerda que las pinturas rupestres pues no eran dibujos muy detallados, eran más como los dibujos que yo hago de bolitas y palitos. Nada más que sí, trata de ponerle ahí algo que asemeje a esa época. ¿Ok? Entonces, primera actividad, ya sea en tu cuaderno o en una hoja blanca, una pintura rupestre.
Bueno, una de las figurillas que representaban mucho o que han aparecido en las excavaciones es la figurilla de piedra que se llama Venus y tiene un significado real pues que aún no se ha aclarado al 100%. Algunos dicen que representa el ideal de la belleza femenina pues de aquella época, ¿sí? Una mujer pues un poquito robusta. Entonces la primera actividad que vas a realizar es la pintura rupestre. La segunda actividad que tú vas a realizar es que en tu cuaderno me vas a escribir qué es lo que te pareció más interesante acerca de lo que vimos de los primeros seres humanos, de cómo surge y cómo es que se empezó a adaptar ahí. Puedes hacerlo, puedes escribirlo abajo incluso de la pintura que tú realices, igual y si no cabe, pues en otra hoja, ¿de acuerdo? Entonces, dos actividades, la pintura rupestre y con tus propias palabras lo que te pareció más interesante acerca de los primeros seres humanos. Recuerda enviar tus evidencias, eso es tu calificación. No lo dejes pasar, no dejes pasar mucho tiempo. Cuídate mucho, nos vemos pronto y hasta la próxima.